Bien, vamos a desglosar esto. Imagina que construyes toda tu reputación profesional sobre una idea radical. Ujú. Te conviertes en su mayor defensor, escribes un libro, te ganas un apodo por ello, y de repente tu propio cuerpo te empieza a decir, en voz baja, que podrías estar equivocado. ¿Qué haces? Esa es exactamente la encrucijada que vamos a explorar hoy. Nuestra fuente es una entrevista larguísima y muy reveladora con el doctor Paul Saladino, un médico que se hizo famoso como el Carnivore MD. El doctor carnívoro. Exacto. Y su viaje es fascinante, porque pasó de un extremo dietético, el veganismo crudívoro, al opuesto total, solo carne. Y luego tuvo que evolucionar de nuevo. Claro. Y esa evolución es nuestra misión aquí. Esto no es solo una discusión sobre qué comer, es sobre cómo pensamos acerca de lo que comemos. Totalmente. Se trata de dogma, de ciencia y del valor de cuestionar tus propias creencias, incluso en público. Vamos a seguir sus pasos desde los problemas de salud que lo iniciaron todo hasta la crisis de fe que lo obligó a cambiar de rumbo. Y analizaremos argumento central, su crítica a la medicina occidental, su hipótesis sobre el origen de las enfermedades autoinmunes y, lo más polémico, su jerarquía de alimentos que, pone de cabeza la pirámide nutricional que todos conocemos. Todo comienza en su infancia. Él cuenta que creció con un cuadro bastante común, pero muy molesto. Eczema, asma, alergias. Sí, y la solución siempre era la misma, más medicamentos. Menciona una imagen muy gráfica de su madre triturando pastillas en su puré de manzana. Uf. Y esa experiencia le dejó la sensación de que algo fundamental no estaba funcionando. Y esa sensación lo llevó a su primer intento de tomar el control, que, irónicamente, fue un error garrafal. Se metió de lleno en el veganismo crudívoro. ¿Y las consecuencias, según él? Un desastre. Un desastre total. ¿Qué tan desastre? A ver, nivel mis compañeras de oficina se quejan del olor. No puede ser. Sí. Describe problemas gastrointestinales tan severos que eran notorios para todos a su alrededor. Él, en ese momento, se decía a sí mismo que su cuerpo se estaba desintoxicando. La clásica justificación. Claro, pero la realidad era otra. Perdió casi 10 kilos de masa muscular, se sentía débil, demacrado. Fue una lección brutal de que, al menos para él, ese no era el camino. Imagínate, estás en ese punto bajo y ahí es donde la historia da un giro completamente inesperado. La revelación no viene de un estudio médico. No, para nada. Viene de un podcast. Va conduciendo para ir a surfear y escucha al psicólogo Jordan Peterson. Y Peterson cuenta cómo él y su hija, que sufrían de problemas autoinmunes muy severos, encontraron una remisión completa de sus síntomas con una dieta, absurdamente simple. Solo carne de res, sal y agua. Exacto. Un momento. Escucha a un psicólogo, no a un nutricionista, hablar de una dieta de solo carne y eso lo cambia todo. ¿Qué fue lo que le hizo clic con esa idea tan radical? Pues lo fascinante aquí es por qué le resonó tanto. No fue una decisión impulsiva. Él ya había llegado a su propia conclusión teórica. ¿Cuál era? Que el hilo conductor de casi todas las enfermedades crónicas modernas, desde la aterosclerosis hasta la depresión, es un sistema inmune desregulado. ¿Ok? Mi hipótesis era que el intestino es la zona cero donde todo empieza, que los alimentos que comemos están constantemente programando nuestro sistema inmune, para bien o para mal. Claro. Y la historia de Peterson fue como la pieza que faltaba en el rompecabezas que él ya estaba armando. Exactamente. Así que se lanza de cabeza, pasa al experimento carnívoro. Durante 1 año y medio su dieta es exclusivamente carne, órganos, grasa animal y sal. Nada más. ¿Y los resultados? Espectaculares. Su eczema, el problema que lo había atormentado desde niño, desaparece por completo. Parecía que había encontrado la respuesta definitiva. Parecía. Pero el dogma rara vez sobrevive al contacto prolongado con la realidad. ¿Qué pasó? Después de 18 meses de sentirse increíble en algunos aspectos, empezaron a surgir nuevos problemas. Calambres musculares extraños, palpitaciones cardíacas por la noche, problemas para dormir. O sea, no todo era perfecto. Y lo más alarmante para él, una caída en picada de sus hormonas sexuales. Su testosterona total se desplomó. ¡Wow! O sea que la cura estaba creando su propio conjunto de problemas. ¿Y qué hace? Me imagino la crisis. Acaba de escribir un libro defendiendo esto como la solución. Exacto.
Fue una verdadera crisis de fe. Pero en lugar de tirar la toalla, se sumergió en la investigación para entender qué estaba pasando. ¿Y encontró algo? Encontró un artículo que, según él, nunca le mostraron en la Facultad de Medicina. Explicaba un mecanismo bastante claro. La hormona insulina, que se libera sobre todo en respuesta a los carbohidratos, le envía una señal a los riñones. ¿Qué señal? La señal de que retengan electrolitos, especialmente el sodio. A ver si entiendo. Sin carbohidratos en su dieta, no había picos de insulina significativos. Correcto. Y sin esa señal de la insulina, sus riñones no estaban recibiendo la orden de guardar minerales. Básicamente los estaba desechando. Precisamente. Estaba viviendo en una especie de gripe cetogénica crónica y de bajo grado. Su cuerpo estaba perdiendo minerales esenciales todo el tiempo. ¡Qué locura! Esto lo obligó a reevaluar todo. Pero él no lo ve como una derrota, sino como una evolución. Se hizo una pregunta fundamental. A ver. Si las plantas en general parecían ser la fuente de sus problemas autoinmunes, ¿existía alguna parte del reino vegetal que pudiera ser segura? Y su razonamiento para encontrar la respuesta es puramente lógico, casi como un detective de la evolución. Totalmente. Se preguntó, ¿qué quiere una planta? No quiere que se coman sus raíces, sus tallos o sus hojas. Claro, son partes vitales. Por eso, según su hipótesis, las llena de defensas químicas, de toxinas. Lo mismo con sus bebés, las semillas, como los granos, las legumbres, las nueces, están llenas de antinutrientes para disuadir a los depredadores. Pero la fruta es una historia diferente. La fruta es el gran pacto entre plantas y animales. La planta encapsula sus semillas en un paquete delicioso, colorido, lleno de energía. Su objetivo es que un animal se lo coma, viaje lejos y deposite la semilla en otro lugar. Con un poco de fertilizante de regalo, además, es una colaboración, no es una guerra química. Y esa idea lo lleva a su filosofía actual, la dieta basada en animales. El núcleo sigue siendo la carne y los órganos, por su densidad nutricional, pero ahora complementados con lo que él considera los carbohidratos menos tóxicos, la fruta y la miel. Pero claro, esta nueva filosofía lo pone en un curso de colisión directo con algunas de las, digamos, vacas sagradas de la nutrición moderna. Sí, aquí es donde su argumento se expande de una dieta personal a una crítica sistémica. Y su primer gran objetivo es algo que está en la despensa de casi todo el mundo. Los aceites de semillas. Los aceites vegetales como el de canola, girasol, soja. Él argumenta que no son realmente un alimento, son un producto industrial. Menciona el proceso de extracción que usa solventes como el hexano, que es un derivado del petróleo, y luego se refina con cosas como la soda cáustica. Pero su crítica central, el núcleo de su argumento, se enfoca en una molécula específica, el ácido linoleico, un tipo de grasa omega 6. ¿Y cuál es el problema con esta molécula según él? El problema es la dosis. Argumenta que hemos pasado de consumir una cantidad minúscula de ácido linoleico en nuestra historia evolutiva a cantidades masivas. Ok. Y lo más preocupante, dice, es que no es algo que simplemente pasa por nuestro cuerpo, se bioacumula. Se incorpora a nuestras células grasas, a las membranas de todas nuestras células y se queda ahí por años. Es una toxicidad acumulativa. Exacto. Y cita estudios que correlacionan niveles más altos de este ácido en el tejido graso con mayores tasas de enfermedades cardiovasculares, obesidad, varias enfermedades crónicas. Para ilustrar lo artificial que es todo esto, cuenta la historia del aceite de canola, que es fascinante. Mucha gente no lo sabe. Canola no es una planta. ¿No? Es un acrónimo. Significa Canadian Oil Low Acid. Aceite canadiense bajo en ácido. O sea, es un nombre de marketing. Totalmente. Se deriva de la planta de colza, o rapeseed en inglés. La colza original contiene altos niveles de algo llamado ácido erúsico, una grasa que se asoció con lesiones cardíacas en estudios con animales. Y la modificaron genéticamente para reducir ese ácido. Claro, pero reducido, como él bien señala, no significa eliminado. Ok, atacar los aceites de semillas es una cosa, pero su segundo desafío es aún más grande. Va directo al corazón de lo que nos han dicho por 50 años sobre la salud cardíaca. El miedo a la grasa saturada y al colesterol. SEBO. Y la incidencia de infartos era una pequeña fracción de lo que es hoy. La pregunta que él plantea es, ¿cómo puede ser que el supuesto culpable estuviera presente cuando la enfermedad estaba ausente?
La respuesta convencional es, bueno, el colesterol LDL, el colesterol malo, obstruye las arterias. Y ahí es donde él introduce un matiz crucial. Su hipótesis es que el colesterol LDL, o más precisamente, la partícula que lo transporta, la ApoB, no es intrínsecamente dañina. ¿Cómo? Sostiene que la fuerte correlación entre un LDL alto y la aterosclerosis solo existe en un contexto de mala salud metabólica, o sea, de resistencia a la insulina. A ver. En personas que son metabólicamente sanas y sensibles a la insulina. Dice que esa correlación se debilita hasta casi desaparecer. Así que, según su perspectiva, el colesterol no es el incendiario. Quizás es el bombero que llega a la escena de un incendio que ya empezó por otras razones. Como la inflamación causada por la resistencia a la insulina. Esa es una buena analogía. Para respaldar esto, cuenta una anécdota de su época investigando datos de mortalidad. ¿Qué dice? Afirma que no vio ni un solo informe de un centenario que no tuviera niveles de colesterol LDL clínicamente altos al momento de su muerte. Lo que sugiere que en un cuerpo sano, esos niveles podrían no ser un problema. Exacto, podrían no ser patológicos. Pero si la evidencia no es tan clara, ¿por qué se consolidó tanto la narrativa de la grasa saturada es mala? Aquí es donde la historia se vuelve más turbia y conecta la ciencia con la economía. Él relata un hecho histórico. A ver. Justo cuando la campaña contra las grasas saturadas empezaba a tomar fuerza, la Asociación Americana del Corazón recibió una donación masiva de Procter & Gamble. Los fabricantes de Crisco. Exacto, que era un aceite vegetal hidrogenado. La donación, en dinero de hoy, equivaldría a unos $20 millones. Eso es, una acusación bastante fuerte. Se está sugiriendo que la recomendación de salud pública pudo estar influenciada por un conflicto de interés de $20 millones. Él presenta los hechos y deja que la correlación hable por sí misma. Poco después de esa donación, la asociación comenzó a promover activamente las grasas poliinsaturadas de los aceites de semillas como una alternativa saludable para el corazón. Frente a las grasas animales tradicionales. Como la mantequilla. Entonces, cuando conectamos todos los puntos, de lo que realmente se trata esto es de cuestionar las narrativas que damos por sentadas. Totalmente. Cuestionar por qué un polémico estudio de una universidad pudo calificar cereales azucarados como más saludables que la carne de res. O por qué la psiquiatría, en su experiencia, casi nunca explora la dieta como una causa potencial de la neuroinflamación que hay detrás de muchas condiciones de salud mental. Él cita un concepto que se llama la ley de Brandolini. ¿Qué dice? Básicamente, que la cantidad de energía necesaria para refutar una tontería es un orden de magnitud mayor que la que se necesitó para producirla. Y esa, según él, es la lucha constante dentro de la medicina y la nutrición. Intentar deshacer décadas de información simplificada o directamente errónea. Si lo vemos en perspectiva, todo el viaje de Saladino no es realmente sobre si la fruta es buena o la col rizada es mala. No. Es un llamado a abandonar el pensamiento dogmático. Él mismo tuvo que hacerlo. Pasó de un extremo, el veganismo, a otro, el carnivorismo, y ambos le fallaron a largo plazo. Tuvo que encontrar un punto medio basado en la experimentación personal y en reexaminar la evidencia. Absolutamente. Y de este análisis surgen algunas conclusiones clave. La primera es la importancia fundamental del contexto. La salud metabólica parece ser la variable que lo cambia todo. La forma en que nuestro cuerpo procesa algo como el colesterol parece ser radicalmente diferente si el sistema está sano o si está dañado por la resistencia a la insulina. Exacto. La segunda es la necesidad de cuestionar la categoría de alimentos saludables por defecto. La idea de que todas las verduras son universalmente buenas es, desde esta perspectiva, una simplificación peligrosa. Ignora las defensas químicas de las plantas y el procesamiento industrial de los aceites. Y la tercera, que quizás es la más aplicable, es la idea de progresión, no perfección. Él habla de cambios laterales, un concepto que me parece muy poderoso. No se trata de cambiar tu vida de la noche a la mañana. No. Se trata de tomar decisiones consistentemente mejores. El ejemplo que se da es simple. En lugar de un yogur procesado, elige un yogur natural y añádele fruta real y miel. Es un pequeño paso, pero en la dirección correcta. Y esos pasos se van acumulando. Lo que me parece más profundo es el cambio de paradigma que propone.
La narrativa dominante a menudo es que estamos genéticamente rotos, predispuestos a la enfermedad. Y que la solución viene en forma de pastillas. Claro, la perspectiva presentada aquí invierte eso por completo. Sugiere que nuestro estado natural, nuestro derecho de nacimiento, es la salud y la vitalidad. Desde este punto de vista, las enfermedades crónicas no serían la norma inevitable del envejecimiento. Sino la consecuencia de un profundo desajuste entre nuestro estilo de vida moderno y nuestra biología ancestral. No estamos fallando nosotros, está fallando nuestro entorno. Y eso nos deja con una idea para reflexionar. Si partimos de la premisa de que la salud y la vitalidad son nuestro estado predeterminado, la pregunta que debemos hacernos cambia por completo. Ya no es qué suplemento, medicamento o superalimento necesito para estar sano. En cambio, la pregunta se vuelve mucho más personal e introspectiva. ¿Cuál es el principal obstáculo que, sin darme cuenta, estoy poniendo en mi propio camino?